hacer una ponencia, voy a tratar de ser lo más breve posible para que otras personas puedan hacer su ponencia con más amplitud. Yo lo que traigo en esta tarde de hoy es un proyecto que, según yo creo que tiene importancia y que habla de lo mismo que estaba hablando nuestro director Conte Agüero, habla del rescate. Y del rescate precisamente habla la academia, porque la academia de Cuba, de la historia de Cuba, nosotros que hemos estado un poquitito más atrás en siguiendo la academia, como ellos que estuvieron mucho antes que yo, pues habla de eso, sobre todo, del rescate de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra cubanía, y de que no se pierda por ningún motivo lo que el sistema, desafortunadamente en Cuba, ha tratado de desvirtuar. Que no se pierda nuestra raíz, que no se pierda nuestra ideología y sobre todo que no se pierda nuestra historia bajo ninguna circunstancia. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos ya personas adultas, personas mayores, personas de la segunda, la tercera edad, y tenemos un poquitico más de vínculo con la historia y hemos pasado, como él dijo, hay personas que han estado presas, hay personas que han vivido en carne propia la historia, cada uno en su punto donde lo ha situado la historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer confluir los puntos de la historia en las raíces cubanas y llevarlo no solamente a la mayor cantidad de personas posible, sino a las generaciones que vienen, a todos los que nos van precediendo, porque si nosotros que estamos aquí ahora, que tenemos un deber con el momento histórico en que estamos viviendo, permitimos que la historia se pierda, entonces no cumplimos con esa parte de nuestro protagonismo, porque todo el mundo se cree protagonista. No es que se crea, es que todos somos protagonistas en la historia, todos. Y entonces ese protagonismo sencillamente se pierde si uno no hace nada. Un puntito que uno haga, yo creo que es importante. Entonces, basado en eso que les digo, en ese rescate, el vicepresidente de nuestra academia, Luis Ángel Casas, que muchos aquí lo conocen, otras personas tal vez no, pero fue vicepresidente de la Academia de la Historia, siendo presidente emérito don Emilio Martínez Paula. Luis Ángel Casas, una destacadísima figura cubana, un hombre que dio gloria a Cuba en las letras, y dio gloria a Cuba desde el día que nació hasta el día que murió, y antes de nacer, porque proviene de una familia que también dio gloria a Cuba, porque es nieto de Luis Casas Romero, que como sabemos, bueno, pues también dio gloria a Cuba en la música. Yo tengo aquí un artículo muy pequeño que yo escribí en una página nada más, para que más o menos los que no saben sepan quién es Luis Ángel Casas y el motivo del por qué yo les digo esto y de qué se trata mi propuesta. Y me van contando el tiempo por si acaso. Este articulito se llama Una fecha para recordar, y yo lo escribí para el diario cuando Luis Ángel Casas estaba en un respirador artificial en esos momentos. Y dice así: el 10 de julio de 1928 es una fecha que debería inscribirse con letras de oro en las páginas de la literatura cubana. Ese día nació Luis Ángel Casas, un hombre que ha dado gloria al verso y a la literatura hispánica en abundancia. Hoy el débil hilo de su vida pende de un respirador artificial, pero quien dedicó su existencia a engrandecer nuestras letras no puede ni debe morir jamás. Por eso quiero aprovechar la oportunidad que me brindan estas páginas para destacar aspectos reveladores de una persona excepcional, aunque para ello tenga por cuestiones de espacio que abreviar lo inabreviable y que limitar lo ilimitable. Contaba apenas con días de nacido cuando murió su madre. Luis Ángel Casas fue criado por su abuelo paterno, Luis Casas Romero, extraordinario compositor y flautista, de quien hablaba con vehemencia. La vena del arte se desbordó en Casas a temprana edad. Desde muy joven, como señalara Guillermo Cabrera Leiva en el diario Las Américas,
Luis Ángel Casas, un consagrado poeta y cuentista con creciente fama nacional y continental. El 23 de abril de 1965, Día del Idioma, en sesión pública y solemne, a los 36 años de edad, Luis Ángel Casas leyó su discurso de ingreso en la Academia Cubana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, titulado La Palabra Poética y escrito en verso, 70 octavas reales. En aquella oportunidad, Chacón y Calvo, entonces director de la Academia Cubana, expresó: sus conocimientos de métrica clásica dan categoría de humanista al joven académico. El discurso de Casas, según expresó posteriormente Chacón y Calvo, una lectura singular, sin otro precedente en la historia que el ingreso en la Real Academia Española de don José Zorrilla, y la más apasionada defensa de la cultura occidental, recorrió el mundo. En 1991, el Nuevo Herald publicó una novela en 12 capítulos sobre la vida de Luis Ángel Casas, siendo este el único protagonista vivo de una larga serie de novelas publicadas por el Herald sobre personajes célebres. De acuerdo con dicho diario, 13 cuentos nerviosos de Casas llegó a ocupar el primer lugar entre los libros más vendidos de otros autores, incluyendo a Gabriel García Márquez. Aquí no creo que el libro. Se considera que Casas es precursor de Borges en la narrativa moderna hispanoamericana. La primera edición de 13 cuentos nerviosos fue registrada en Cuba en 1954 y los 13 cuentos fantásticos de Borges se publicaron 21 años después, en 1975, en el Libro de Arena, obra que junto con la colección de cuentos, el informe de Brody de 1970 del propio Borges, contiene lo más representativo y depurado de esa narrativa, de la cual se ha dicho erróneamente que influyó en la que Casas ha venido cultivando desde mucho antes. El Libro de Arena es mi única obra, incluye 13 relatos, un número casual o fatal, no creo que mágico. Son palabras de Borges recogidas por Roberto Alifano en Borges, Biografía Verbal. Casas fue nominado en 1994 para el Premio Nobel de Literatura. Sus cuentos de horror y su novela Los Músicos de la Muerte, en 1989, llevan la mágica impronta de Poe. Según Galo Herrero, inventor de la rima potencial, cuenta entre muchos otros logros el de haber sido el primero en realizar un estudio científico sobre el ritmo en la poesía negra de Góngora, y el de haber sido no solo el primero, sino el único en lograr una versión homófona de las campanas de Poe, antes de ello considerada imposible. Entre sus más famosos poemas se distinguen Pepe del Mar, considerado el más musical de la pasada centuria, El Olivo, llamado en su momento el poema del siglo, y El Faro, uno de los poemas líricos más bellos del mundo. Este 10 de julio celebraremos una vez más el nacimiento de un hombre que no solo es orgullo de la literatura hispánica, sino que ha enriquecido la historia. Entonces aquí, como nota del autor, puse: Luis Ángel Casas ha fallecido el martes 30 de julio en la ciudad de Miami. Hasta aquí esta introducción para la propuesta que yo traigo, para que más o menos tengan una idea, aunque esto es como un polvito así de polen en lo que representó Luis Ángel Casas y sigue representando para nosotros las personas amantes de la literatura. Y considero oportuno una idea que tengo, que vengo fraguando desde hace tiempo, lanzar un concurso en coordinación con la Academia de la Historia de Narrativa y de Poesía con el nombre de don Luis Ángel Casas, si es de buen parecer para mis colegas y para ustedes. Entonces, esta idea viene acompañada de una especie de maquinaria, porque no siempre es muy bonito, vamos a lanzar un concurso, pero aquí está el busilis de la cuestión. Para lanzar ese concurso tenemos que tener algunos cabos con los cuales ya yo cuento, porque yo cuento con el jurado y cuento con esta maquinaria de lo que es literaria, no tengo ningún problema. Pero sí me gustaría muchísimo que si vamos a convocar a un concurso
con un hombre al que no podemos ni debemos olvidar y utilizar su nombre para este concurso, pues podamos premiar debidamente a las personas. O sea, de una manera, ¿cómo decir?, donde materialmente podamos darle algún incentivo a las personas para que participen, porque desafortunadamente sabemos que siempre la participación viene atraída primeramente por eso. Entonces, así deberíamos tener un fondo que lo mismo puede ser monetario, no sé cómo lo consideremos finalmente, que como puede ser convocando a artistas, personas que donen una obra de arte o un cuadro o algo que podamos nosotros establecerlo como premio para las diferentes convocatorias, porque un proyecto como este me parece que no sería digno de convocarlo, por ejemplo, ahora en el 2014 y después en el 15 no tener fondo, o en el 16, entonces sería como tirar esto al pote de la basura, si no tiene un seguimiento y si no podemos mantener esa maquinaria. Entonces yo quería contar con ello, contar con todo, para ver de qué manera podemos apoyar esta idea, si tenemos que llevarla a alguna votación para apoyarla, o si podemos contar con la ayuda de algunas personas, las que estén interesadas en apoyar esta idea.